Diego había aprendido a no esperar nada de nadie. Las calles del centro de la Ciudad de México eran su hogar desde hacía años, y el concreto frío le había enseñado a no confiar. Su mundo se resumía en esquinas sucias, miradas indiferentes y el sonido de la lluvia golpeando los techos de lámina. Aquella noche, con una botella vacía en una mano y un trapo sucio en la otra, Diego caminaba por la avenida principal buscando un lugar donde dormir. Su ropa estaba empapada, pegándose a su piel delgada. Sus pies descalzos dolían con cada paso. Había aprendido a ignorar el hambre, pero el frío era otra historia. Se detuvo frente a un café de lujo. A través de los ventanales iluminados, podía ver a familias cenando, riendo, viviendo vidas que parecían de otro mundo. Una mesera lo notó y de inmediato le lanzó una mirada de asco, como si su sola presencia ensuciara el cristal. Diego apartó la vista y siguió caminando. A pocas calles de ahí, Héctor Santamaría se reclinaba en el asiento trasero de su camioneta blindada. Venía de una cena de negocios en uno de los restaurantes más exclusivos de la ciudad. Vestía un traje impecable. Su reloj de diseñador brillaba bajo la tenue luz del tablero. Era un hombre que lo tenía todo. Una casa enorme en las lomas, un imperio inmobiliario en expansión y una familia que, al menos en apariencia, era perfecta. Pero esa noche, mientras el chofer conducía por las calles húmedas del centro, Héctor sentía algo extraño en el pecho. «Detente». Su voz cortó el silencio dentro del auto. El chofer frenó en seco. Héctor había visto algo entre la neblina y la lluvia. Un niño, solo con la ropa empapada y una mirada que no pertenecía a nadie. Bajó del auto sin pensarlo. Diego sintió los pasos acercándose y se tensó. Su primer instinto fue correr, pero cuando levantó la vista, lo que vio lo desconcertó. Un hombre con un traje caro, parado bajo la lluvia, mirándolo con algo que no era desprecio. «¿Tienes hambre?», preguntó Héctor, sacando un billete de su cartera. Diego lo miró sin mover un músculo. Nadie ofrecía dinero sin pedir algo a cambio. Héctor entendió el silencio del niño, guardó el billete y abrió la puerta trasera de la camioneta. «Súbete». Diego dudó. Su instinto le decía que no confiara, pero el frío, el hambre y el cansancio lo vencieron. Héctor también dudó. Mientras el niño subía al auto, su mente le gritó que se estaba metiendo en un problema. ¿Y si es peligroso? ¿Y si me meto en algo que no puedo manejar? Pero entonces vio sus manos temblorosas y sus pies descalzos apoyados en la alfombra de la camioneta, y en ese instante supo que ya no podía echarse atrás. Sin decir una palabra más, cerró la puerta y dio la orden de arrancar. El silencio dentro de la camioneta era espeso. Diego estaba sentado en la orilla del asiento, con el cuerpo tenso, como si en cualquier momento fuera a abrir la puerta y salir corriendo. Sus manos sucias apretaban la botella vacía contra su pecho, como si fuera lo único seguro que tenía en el mundo. Héctor lo observaba por el espejo retrovisor. Sabía que el niño estaba nervioso, pero no tenía intención de hacerle daño. Aún así, no tenía un plan. Solo había seguido un impulso. «¿Cómo te llamas?», preguntó tratando de romper la tensión. Diego no respondió. «No voy a hacerte nada. Solo quiero que comas algo y descanses un poco». El niño lo miró de reojo, sin dejar de sostener la botella. Héctor suspiró y le indicó al chofer que siguiera. No sabía exactamente qué estaba haciendo, pero su instinto le decía que no podía dejar a ese niño solo en la calle. 20 minutos después, la camioneta se detuvo frente a la enorme casa de los Santamaría. Diego miró la mansión con los ojos entrecerrados. Había visto casas así en las revistas viejas que encontraba en la basura. No era un lugar para alguien como él. «Vamos», dijo Héctor, bajando del auto. Diego se quedó quieto. Tal vez esto era un error. Tal vez el hombre solo lo estaba llevando a otro tipo de problema. Se mordió el labio, sintiendo la ansiedad subirle por la garganta. «Si quieres, puedes quedarte en el auto», dijo Héctor con calma. «Pero aquí afuera hace frío». El niño dudó. No quería entrar, pero tampoco quería volver a la calle. Con pasos inseguros, salió de la camioneta. Camila estaba en la sala cuando escuchó la puerta abrirse. Se levantó del sofá, ajustando la bata de seda alrededor de su cuerpo. Héctor había llegado más tarde de lo normal. Cuando lo vio entrar, abrió la boca para decir algo, pero entonces notó la figura delgada detrás de él. Un niño, sucio, descalzo, con la ropa empapada.
—¿Sma, qué es esto? —preguntó con el ceño fruncido. —Se llama Diego —respondió Héctor como si eso explicara todo. Camila cruzó los brazos. —Héctor, dime que esto es una broma. Lo encontré en la calle. No podía dejarlo ahí. ¿Y qué? ¿Ahora somos un refugio para niños? —bufó ella indignada. —Tienes que estar bromeando. Diego bajó la mirada. Sabía que no lo querían ahí. —No es algo permanente —insistió Héctor—. Solo esta noche. —No, ni una sola noche —espetó Camila, señalando la puerta. —Llévalo a un albergue. Ya está aquí y no lo voy a sacar. El tono firme de Héctor dejó claro que la discusión estaba cerrada. Camila apretó los labios y se alejó, furiosa. Más tarde esa noche, sin poder dormir, Camila bajó las escaleras en silencio. En la sala encontró a Diego en el suelo, abrazando su botella de plástico como si fuera un escudo. No dormía, solo miraba la puerta, como si esperara ser echado en cualquier momento. Camila sintió un escalofrío extraño. No era lástima, era algo más, algo que no quería admitir. Apretó los labios y subió las escaleras sin hacer ruido. Tal vez Héctor tenía razón, tal vez no era tan simple. Diego no dijo nada, no tenía que hacerlo. Ya estaba acostumbrado a que lo echaran a un lado. Diego se quedó de pie en la entrada, con la mirada fija en el suelo. Podía sentir el peso de la tensión en el aire, el enojo de la mujer que no quería que estuviera ahí. No era la primera vez que alguien lo miraba como si fuera un problema. Héctor pasó una mano por su nuca, cansado. Sabía que Camila no iba a aceptar esto fácilmente, pero no podía devolver a Diego a la calle como si nada. —Vamos, te mostraré dónde puedes dormir —dijo, dándole una palmadita en el hombro. El niño no se movió de inmediato. Miró de reojo a Camila, que seguía parada en la sala con los brazos cruzados y una expresión dura en el rostro. Después, sin decir nada, caminó detrás de Héctor. Subieron las escaleras y entraron a una habitación que se sentía enorme. Una cama impecable, un armario de madera brillante, una ventana con cortinas gruesas. Todo olía limpio, nuevo. Era un lugar hecho para alguien más, no para él. —Aquí puedes quedarte esta noche —dijo Héctor encendiendo la luz. —Hay ropa limpia en el armario. Puedes bañarte si quieres. Diego asintió sin hablar. Su cuerpo estaba tenso, como si estuviera listo para salir corriendo en cualquier momento. Héctor lo notó. —Nadie te va a hacer daño aquí. Diego lo miró por un segundo, luego bajó la vista. Sabía que esas palabras no siempre eran verdad. Héctor suspiró y se dio la vuelta. —Descansa. Hablaremos mañana. Cuando la puerta se cerró, Diego no se movió. Se quedó de pie en el centro de la habitación mirando la cama. Había dormido en muchas partes, en escaleras, en bancos de parque, en el suelo de algún callejón, pero nunca en un lugar como ese. Apretó la botella de plástico contra su pecho, como si fuera su única conexión con el mundo que conocía. No confiaba en esta gente, no confiaba en nadie. Camila esperó a que Héctor bajara las escaleras antes de hablar. —No puedes hacer esto, Héctor. Él se sirvió un vaso de agua antes de responder. —No lo planeé, pero no podía dejarlo ahí. No es tu responsabilidad. —¿Y qué? ¿Lo dejamos morir en la calle? No sabemos nada de él —insistió ella. No sabemos quién es, de dónde viene. Podría ser peligroso. Es un niño, Camila. Sí, un niño que no conocemos. ¿Y si trae problemas? ¿Y si le hace daño a Valeria? Héctor apretó la mandíbula. No voy a echarlo. Camila chasqueó la lengua frustrada. Lo que sea, Héctor. Pero mañana se va. Se dio la vuelta y subió las escaleras dejando a Héctor solo en la sala. Él apoyó los codos en la mesa y frotó su rostro con ambas manos. Sabía que esto no sería fácil. Diego no durmió en la cama. Se quedó en el suelo, con la espalda apoyada contra la pared y las rodillas dobladas contra el pecho. Así era más fácil estar alerta. Si lo echaban en la madrugada, estaría listo. No se quitó la ropa sucia, no se bañó, no tocó nada en la habitación que no fuera el suelo frío bajo sus pies. En algún momento, cerró los ojos, pero nunca se permitió dormir completamente. Nunca era seguro bajar la guardia. Diego despertó sobresaltado. Un ruido fuerte rompió el silencio de la noche. Se quedó quieto, con el corazón latiéndole rápido en el pecho. Había aprendido a reaccionar en segundos, listo para correr si era necesario. El sonido venía del pasillo. Algo había caído. Se puso de pie sin hacer ruido y se acercó a la puerta, entreabriéndola con cautela. La casa estaba oscura, pero un pequeño resplandor azul iluminaba la entrada de un cuarto al final del pasillo. De pronto, escuchó otro golpe.
seguido de un ruido extraño como si alguien estuviera luchando por respirar. Fue entonces cuando lo vio. En el suelo, retorciéndose y sacudiéndose de manera violenta, estaba Valeria. Sus ojos estaban abiertos, pero perdidos, como si no pudiera ver. Sus brazos y piernas temblaban de manera incontrolable y su boca se abría y cerraba como si intentara decir algo. Diego reconoció ese momento de inmediato. No era la primera vez que veía a alguien así. En la calle, una mujer había tenido un ataque parecido y la gente la ignoró hasta que dejó de moverse. Un hombre mayor había tratado de ayudarla, gritando que no la sujetaran fuerte, solo que la protegieran para que no se lastimara. Diego recordó lo que él había dicho. Sin pensar, corrió hacia Valeria y se arrodilló a su lado. Puso su mano bajo la cabeza de la niña para evitar que se golpeara contra el piso y apartó con cuidado un libro que había caído cerca. Su cuerpo temblaba, pero no la sujetó con fuerza, solo la sostuvo para que no se hiciera daño. «Respira», murmuró en un hilo de voz, aunque sabía que ella no podía escucharlo. Los segundos pasaron, eternos, hasta que de repente una puerta se abrió de golpe. «¿Qué estás haciendo?», gritó Camila. Diego levantó la vista y lo supo al instante. Había cometido un error. Camila lo miraba con el pánico reflejado en sus ojos. Héctor estaba detrás de ella, su expresión transformándose en una mezcla de furia y terror. Antes de que pudiera decir nada, Héctor lo apartó de un empujón, haciendo que cayera de espaldas contra el suelo. «¡Aléjate de mi hija!», rugió agachándose para tomar a Valeria en brazos. «Llamen a una ambulancia», gritó Camila corriendo por su teléfono. Diego se quedó en el suelo, atónito, sin entender cómo todo se había torcido tan rápido. Miró sus manos temblorosas. Él no había hecho nada malo, pero nadie lo veía así. A los pocos minutos, las luces de la casa se encendieron completamente y los sonidos de pasos corriendo y gritos llenaron el aire. Diego vio cómo Héctor y Camila bajaban las escaleras con Valeria en brazos, saliendo a toda prisa por la puerta principal. Nadie miró atrás. Él se quedó ahí, solo, y en su mente se preparó para lo inevitable. Lo echarían, lo entregarían a la policía y volvería a la calle, como siempre. La mansión estaba en completo silencio. Diego permaneció sentado en el suelo, con los puños apretados y la mirada fija en la puerta por donde Héctor y Camila habían salido con Valeria. Sabía lo que iba a pasar. Siempre era lo mismo. No importaba lo que hiciera. Siempre terminaban culpándolo de todo. Se levantó lentamente y miró alrededor. Tal vez era mejor irse antes de que lo echaran. Aún tenía su botella de plástico en la mano y por un segundo se aferró a ella, como si pudiera devolverlo a la vida que conocía, pero sus pies no se movieron. No sabía por qué, pero esta vez no quería correr. La sala de emergencias del hospital estaba llena de médicos corriendo de un lado a otro. Héctor y Camila estaban sentados en sillas de plástico blancas, con los rostros tensos y las manos entrelazadas. Habían llevado a Valeria en ambulancia. Los médicos la examinaron rápidamente y la llevaron a una habitación para hacerle más pruebas. «Se va a poner bien», murmuró Héctor, más para convencerse a sí mismo que a su esposa. Camila, con los ojos rojos de tanto llorar, lo ignoró. Su mente aún estaba atrapada en la imagen de Diego sobre su hija, sus manos sobre ella. «Nunca debiste traerlo a casa», susurró. Héctor apretó la mandíbula. En ese momento, un médico se acercó a ellos. «Señor y señora Santamaría, su hija está estable». Camila se levantó de golpe. «¿Qué le pasó?», el médico suspiró. «Tuvo un ataque epiléptico». Héctor y Camila se quedaron en shock. «¿Epilepsia?», repitió Héctor. «Sí, por lo que hemos evaluado, es probable que haya sido su primera crisis. Algunas personas pueden desarrollarla en cualquier momento de su vida». Camila se llevó una mano a la boca. «¿Y está fuera de peligro?». «Por ahora sí, pero debemos hacerle más estudios. Sin embargo, lo más importante es que alguien actuó rápido y evitó que se lastimara». Héctor frunció el ceño. «¿Qué quiere decir?». «Nos dijeron que el niño que estaba con ella la mantuvo segura hasta que llegaron ustedes. Si no la hubiera protegido, pudo haberse golpeado la cabeza contra el suelo o incluso haberse ahogado con su propia saliva». El silencio se hizo pesado. Camila sintió como si el suelo se abriera bajo sus pies. Héctor la miró,
y en sus ojos había algo que mal lo hizo sentir enfermo de culpa. Habían acusado al niño que había salvado a su hija. Camila apretó los labios con fuerza y bajó la mirada. En su interior, una sensación amarga comenzó a crecer. Cuando regresaron a la casa de madrugada, encontraron a Diego en el mismo lugar donde lo habían dejado, sentado en la alfombra de la sala, con la espalda apoyada en el sofá. No estaba dormido, solo estaba esperando. En cuanto vio a Héctor y Camila entrar, se puso de pie de inmediato, listo para irse. «Si quieren que me vaya, lo entiendo», murmuró con la voz apagada, pero Camila no pudo decir nada. Algo dentro de ella se rompió al ver la expresión del niño. Era la misma que había visto en los ojos de Valeria cuando estaba a punto de perderla. Su cuerpo se tensó, dio un paso adelante, y en un movimiento que ni ella misma entendió, se arrodilló frente a Diego y murmuró en voz baja: «Perdóname». Diego parpadeó, sorprendido. No estaba acostumbrado a que la gente se disculpara con él. No sabía qué hacer con esas palabras. Solo se quedó ahí sin moverse, sin saber si debía creer en ellas. Diego no supo cómo reaccionar. Nadie nunca se había disculpado con él. Se quedó mirando a Camila, que seguía arrodillada frente a él, con la cabeza baja y los ojos brillantes de arrepentimiento. No sabía si era una trampa, si de verdad lo sentía o si solo lo decía porque se sentía culpable. Pero algo en su voz sonaba real. Aún así, no dijo nada. Héctor observó la escena en silencio. Nunca había visto a su esposa así. Era una mujer fuerte, orgullosa, que nunca admitía que se equivocaba. Pero ahí estaba, pidiéndole perdón a un niño al que unas horas antes había querido echar de su casa. Valeria se encontraba en el hospital descansando, y ahora que todo estaba en calma, por primera vez, Héctor sentía que había tomado la decisión correcta al traer a Diego a casa. «Vamos a hablar mañana», dijo finalmente con un suspiro. «Es tarde. Todos necesitamos dormir». Camila asintió y se levantó lentamente, secándose los ojos con la manga de su blusa. Miró a Diego una última vez antes de darse la vuelta y subir las escaleras. El niño se quedó parado en la sala, como si todavía esperara que lo echaran. Héctor lo notó y puso una mano en su hombro. «Eres parte de esta casa ahora. No tienes que esperar para salir corriendo». Diego desvió la mirada sin saber si creerle, pero por primera vez sintió que tal vez, solo tal vez, podría quedarse. A la mañana siguiente, el sonido del timbre rompió la tranquilidad de la casa. Camila y Héctor estaban en la cocina, preparando café cuando escucharon la insistente campanilla. Se miraron con extrañeza. No esperaban a nadie. Héctor se levantó para abrir la puerta. En cuanto lo hizo, su expresión se endureció. Frente a él, con una chaqueta vieja y una mirada penetrante, había un hombre alto y de aspecto descuidado. Tenía la barba crecida y la piel curtida por el sol, pero lo más inquietante era su sonrisa torcida. «Buenos días», dijo el hombre con una voz rasposa. «Vengo a buscar a mi hijo». Héctor frunció el ceño. «¿Quién es usted?». El hombre se apoyó en el marco de la puerta, como si no le importara que lo cuestionaran. «Me llamo Rafael. Soy el padre de Diego». En la cocina, Diego escuchó ese nombre y en su sangre se heló. Soltó la cuchara que tenía en la mano y su cuerpo entero se puso tenso. No podía ser. No podía haberlo encontrado. Sus pies reaccionaron antes que su cabeza y corrió a esconderse detrás del sofá. Camila notó su reacción y su corazón se apretó. Nunca lo había visto tan asustado. Se levantó lentamente y miró por la ventana, viendo al hombre que hablaba con Héctor en la puerta. Algo en él la hizo sentir un escalofrío en la nuca. Diego, escondido detrás del sofá, respiraba rápido. Su pecho subía y bajaba de forma descontrolada. No podía irse con él. No después de todo lo que había pasado. Camila se acercó a él con cautela. «¿Ese hombre es tu papá?», preguntó en voz baja. Diego levantó la cabeza, con los ojos llenos de pánico. «No dejen que me lleve». Camila sintió un nudo en la garganta. En la puerta, Rafael sonrió. «Vine a llevarme a mi hijo. Espero que no haya problemas». Pero Héctor no se movió. Algo le decía que ese hombre no debía llevarse a Diego, y no iba a permitir que lo hiciera. Héctor sostuvo la mirada de Rafael sin moverse del umbral de la puerta. Había algo en ese hombre que lo inquietaba. No era solo su apariencia descuidada ni su tono de voz, era la forma en que hablaba de Diego, como si fuera una pertenencia que había venido a reclamar.
Diego está bajo mi tutela provisional, respondió Héctor con frialdad. No puedes llevártelo así nada más. Rafael soltó una risa baja y seca. No necesito tu permiso. Es mi hijo. Héctor apretó la mandíbula. Si eres su padre, ¿por qué no lo estabas buscando antes? Rafael inclinó la cabeza y su sonrisa se torció. No tengo por qué explicarte nada. Solo vengo a llevarlo a casa. En ese momento, Camila apareció en el pasillo, y al verla, Rafael la observó de arriba a abajo, con una mirada que hizo que un escalofrío recorriera su espalda. «Así que esta es tu esposa», murmuró con un tono burlón. «No me imaginaba que te gustaran tan refinadas». Héctor dio un paso al frente, bloqueando la puerta. «Lárgate». Rafael rió de nuevo, pero sus ojos se oscurecieron. «No voy a desaparecer tan fácil, Santa María. Voy a recuperar a mi hijo, y si te metes en mi camino, no te va a gustar». Héctor sintió como su sangre hervía. «Si vuelves a acercarte a esta casa, llamaré a la policía». Por un momento, Rafael no dijo nada. Solo lo miró con esa misma sonrisa torcida, como si no le importara la amenaza. Luego, dio un paso atrás y levantó las manos. «Está bien, está bien. No quiero problemas por ahora». Se giró y caminó lentamente hacia la calle, pero antes de irse, se detuvo y lanzó una última mirada al interior de la casa. «Nos veremos pronto, Diego. No creas que te vas a librar de mí». Luego se fue, silbando una melodía baja y perturbadora mientras desaparecía entre los autos de la avenida. Camila cerró la puerta de golpe y se giró hacia Héctor con el rostro pálido. «Ese hombre no puede llevarse a Diego», dijo en un susurro. Héctor asintió. Por primera vez, su esposa estaba de acuerdo con él. Fueron a la sala y encontraron a Diego desagazapado detrás del sofá, con el cuerpo tenso y la mirada aterrorizada. Camila se arrodilló frente a él con cuidado, como si tuviera miedo de que el niño se rompiera. «No va a tocarte», le dijo con firmeza. «No vamos a dejar que te lleve». Los ojos de Diego se llenaron de lágrimas, pero él las tragó antes de que cayeran. «No entienden. Él siempre consigue lo que quiere». Héctor se arrodilló junto a su esposa. «Yo también». Por primera vez, Diego quiso creerles. Pero en el fondo, el miedo aún le decía que esto no había terminado. No con Rafael suelto. El ambiente en la casa de los Santa María cambió por completo. Desde la visita de Rafael, Diego apenas hablaba y se sobresaltaba con cualquier ruido. Héctor mandó reforzar la seguridad, instaló nuevas cámaras y les pidió a los guardias que estuvieran atentos a cualquier movimiento sospechoso en la calle. Camila, quien al principio no quería a Diego en su casa, ahora lo protegía como si fuera suyo. Ya no lo veía como un problema, lo veía como un niño que necesitaba ayuda. Pero en el fondo, ambos sabían la verdad. Rafael no iba a rendirse tan fácil. Unos días después, Héctor salió temprano a trabajar. Valeria ya había vuelto del hospital y se estaba recuperando bien. Diego se quedó en casa con Camila, tratando de distraerse con un libro en la sala, aunque en su mente no dejaba de imaginar la peor posibilidad. El timbre sonó. Camila miró por la ventana antes de abrir. No había nadie. Frunció el ceño y salió al porche, pero lo único que encontró fue un sobre amarillo en el suelo. Lo recogió con cuidado y lo abrió. Dentro había una nota escrita a mano en una caligrafía descuidada. «Me da igual cuántos guardias pongas. Diego es mío y lo voy a recuperar, te guste o no». Camila sintió un escalofrío recorrerle la espalda. «Voy a hacer que lo arresten». Héctor apretó los puños cuando leyó la nota esa noche. «Ya llamé a la policía», agregó Camila. «Levanté un reporte por amenazas». «¿Y qué dijeron? Que sin pruebas concretas no pueden hacer nada todavía». Héctor chasqueó la lengua. Sabía que Rafael no se detendría solo porque alguien le pidiera amablemente que lo hiciera. Tenía que prepararse para lo peor. Diego escuchaba la conversación desde la escalera. Su pecho subía y bajaba con respiraciones agitadas. Tenía que hacer algo. Se levantó de golpe y entró a la sala. «Si me voy, él los dejará en paz». Héctor y Camila se giraron hacia él, sorprendidos. «Eso no va a pasar», dijo Héctor de inmediato. Diego frunció el ceño. «No quiero que los lastime». Camila se acercó y puso las manos en sus hombros. «Escúchame, Diego. Tú no eres el problema». El niño apretó los labios. No estaba seguro de creer eso. Esa noche, Diego no pudo dormir.
Cada sonido afuera le parecía una amenaza. Se levantó de la cama y se asomó por la ventana, y ahí lo vio. A lo lejos, apoyado contra un auto viejo en la calle, Rafael lo observaba. Diego sintió que su corazón se detenía. El hombre levantó la mano y movió los dedos en un gesto burlón. Luego se giró y se perdió entre las sombras. Rafael estaba esperando el momento perfecto. Diego tragó saliva, sintiendo que el miedo le estrujaba el pecho. Sabía que esto no había terminado. Diego no podía respirar bien. Sentía el pecho apretado, como si alguien le estuviera presionando las costillas con las manos. Había visto a Rafael. Sabía que estaba cerca. No corrió a despertar a Héctor ni a Camila. No quería parecer un niño asustado, pero tampoco podía ignorarlo. Se quedó de pie junto a la ventana, vigilando la oscuridad. Los minutos pasaron, luego 1 hora, luego 2. Todo estaba en silencio. Justo cuando pensó que tal vez se había imaginado todo, escuchó un ruido abajo, un golpe seco, luego otro. Pero la puerta principal estaba cerrada con llave. La seguridad era estricta. Entonces, como un destello de metal en la ventana lateral le dio la respuesta. Rafael había forzado una ventana con una palanca. El sonido de un cristal rompiéndose le confirmó lo que temía. Alguien estaba dentro de la casa. Diego se congeló. Sabía lo que tenía que hacer: correr, avisar, pedir ayuda, pero su cuerpo no se movió, porque sabía quién estaba ahí, y si gritaba, Rafael iba a enojarse. Valeria se despertó con un sonido extraño. Abrió los ojos y se quedó en la oscuridad, tratando de entender qué la había despertado. Escuchó algo. Pasos. Se levantó lentamente y abrió la puerta de su habitación. El pasillo estaba vacío, pero abajo en la sala había movimiento. Frunció el ceño y bajó las escaleras con cuidado, y entonces lo vio. Un hombre desconocido dentro de su casa. Se quedó paralizada en el último escalón. El miedo le tapó la garganta. El hombre se giró y sus ojos se clavaron en ella. Valeria. No sabía quién era, pero su instinto le gritó que corriera. Y antes de que pudiera reaccionar, una voz la sacudió. «Valeria, sube», gritó Diego corriendo desde el pasillo, pero Rafael ya se había movido. Atravesó la sala en 2 pasos y hasta agarró a Diego del brazo con fuerza. «Te dije que vendría por ti, chamaco». Diego forcejeó, pero la mano de Rafael era como un hierro caliente en su piel. Valeria no pensó, solo le gritó con todas sus fuerzas. «¡Papá!». El grito despertó a toda la casa. Camila salió corriendo de su habitación y vio la escena desde el pasillo. «Diego». Héctor me apareció con una velocidad que nunca antes había mostrado, y en un solo movimiento se lanzó sobre Rafael. El impacto hizo que Rafael soltara a Diego y cayera de espaldas contra el suelo, pero en cuanto pudo, se levantó de un salto y sacó una navaja del bolsillo. «No te metas, Santa María, este chamaco es mío». Héctor no retrocedió ni un centímetro. Se interpuso entre Diego y Rafael. «Este niño no te pertenece». La mirada de Rafael se volvió más oscura. «¿De verdad quieres jugar a ser su héroe?». Diego nunca había visto a Héctor tan decidido, pero antes de que Rafael pudiera moverse, las luces rojas y azules llenaron la sala. Sirenas, autos de policía afuera. La puerta se abrió de golpe. Los oficiales entraron con armas desenfundadas. «¡Tire el arma!», gritó uno de ellos. Rafael Amí tardó un segundo en entenderlo, pero entonces vio a Camila con el teléfono en la mano. Ella había llamado. Rafael me intentó correr, pero no llegó muy lejos. 2 policías lo alcanzaron y lo derribaron al suelo. «¡Me las van a pagar!», rugió mientras lo esposaban. «Voy a salir de esta, malditos ricos de mierda». Héctor consintió ganas de golpearlo, pero solo se quedó donde estaba, con los puños cerrados y la respiración agitada. Uno de los oficiales se giró hacia la familia. «Este tipo ya tenía una orden de arresto por robo y agresión. Se lo llevarán directamente a prisión». Héctor asintió, y por primera vez en toda la noche, Diego sintió que podía respirar. Rafael se fue, gritando insultos, hasta que la patrulla lo alejó. Y en la mansión Santa María, el silencio finalmente volvió. Camila Pie se giró hacia Diego, se arrodilló frente a él y tomó su rostro entre las manos. «Se acabó, mi amor», susurró con voz temblorosa. «Ya no podrá hacerte daño». Diego cerró los ojos. Por primera vez, sintió que alguien de verdad lo estaba protegiendo. Diego no se había dado cuenta,
de que estaba temblando hasta que sintió los brazos de Camila rodeándolo. Se quedó rígido. No estaba acostumbrado a eso, pero el abrazo no era fuerte ni desesperado, como los que le daban en la calle cuando intentaban sujetarlo a la fuerza. Era cálido, seguro. Lentamente, soltó el aire que había estado conteniendo y permitió que su cuerpo cediera un poco. Héctor se arrodilló a su lado y le revolvió el cabello con una sonrisa cansada. «Te dije que yo también consigo lo que quiero». Diego lo miró sin saber qué decir. Por primera vez en su vida, alguien había peleado por él. Horas después, cuando todo volvió a la calma, Camila preparó té para todos y se sentaron en la sala, con las luces aún encendidas. Nadie quería dormir todavía. Valeria se acurrucó en el sofá con una manta envuelta alrededor de sus piernas. «¿Diego se va a quedar con nosotros para siempre?», preguntó, con los ojos brillantes de emoción. Diego levantó la cabeza de golpe. Camila y Héctor se miraron. No habían hablado de eso aún. Todo había pasado tan rápido, pero ahora que Rafael estaba fuera de escena, ya no había nada que los detuviera. Héctor tomó aire y miró a Diego. «Si tú quieres quedarte, esta es tu casa». Diego sintió que su pecho se encogía. Quería creerlo, pero no sabía cómo hacerlo. «¿Por qué harían eso?», preguntó en voz baja. «No soy su hijo». Camila se acercó y le tomó las manos. «Eres parte de esta familia, Diego. Siempre lo fuiste. Solo tardamos en darnos cuenta». Diego bajó la mirada. Su garganta se sentía apretada, como si tuviera algo atascado ahí. No lloró. No podía hacerlo. Pero por dentro, sintió que algo en él se rompía y se reconstruía al mismo tiempo. Los días pasaron. La casa de los Santamaría volvió a la normalidad, aunque ya no era la misma. Diego poco a poco comenzó a sentirse menos extraño en ella. Los primeros días, Diego no dormía en la cama. Se quedaba en el suelo, junto a la pared, con los ojos abiertos en la oscuridad. No podía acostumbrarse a tanto espacio. Tampoco confiaba en la comida. Al principio comía rápido y escondía trozos de pan en sus bolsillos, listo para llevárselos si tenía que irse de un momento a otro. Pero los días pasaron y nadie lo echó. Entonces, lentamente, empezó a relajarse. Una noche, se atrevió a acostarse en la cama, solo por unos minutos. Al día siguiente no escondió la comida, y una semana después, por primera vez, se atrevió a hablar durante la cena. El cambio más grande vino cuando se atrevió a reír. Una tarde, Valeria estaba intentando hacer malabares con 3 naranjas en la cocina. Se le resbalaron y una cayó directamente sobre la cabeza de Camila, que estaba de espaldas. El ruido, la cara de Valeria y el grito sorprendido de Camila fueron demasiado. Diego soltó una carcajada. Se tapó la boca de inmediato, como si hubiera cometido un error, pero entonces vio que Héctor y Valeria también estaban riendo, y, por primera vez, se permitió disfrutarlo. Se permitió creer que Sue tal vez sí pertenecía ahí. La historia de Diego nos recuerda que la familia no siempre es la que nos toca, sino la que nos elige y lucha por nosotros. Si te conmovió su camino, su valentía y la manera en que encontró un hogar donde menos lo esperaba, déjanos un comentario y cuéntanos qué parte de la historia te impactó más. Tu apoyo ayuda a que más personas descubran historias como esta, así que no olvides darle me gusta y compartir este video con alguien que necesite un recordatorio de que siempre hay esperanza. Si te gustan estas historias llenas de emoción y giros inesperados, suscríbete al canal para no perderte ninguna. Queremos conocer más sobre ti, así que dime en los comentarios, ¿desde qué país estás viendo este video?